Entonces aquí tenemos el dispositivo. Como podemos ver, tenemos una cinta que nos está indicando los centímetros. El dispositivo tiene un rango de detección de 90 centímetros. Entonces para que funcione adecuadamente hay que colocarlo en un rango de detección de 90 centímetros, que es aproximadamente por aquí, donde está la marca. Entonces, desde la aplicación Bluetooth, yo puedo ver el movimiento del dispositivo. Cuando yo le doy a avanzar, el dispositivo se mueve automáticamente y me indica, antes de recorrer la distancia inicial, cuando se detiene me indica la distancia final, luego saca el recorrido, que es la diferencia entre los dos, y calcula la velocidad por la fórmula que habíamos visto anteriormente. Entonces le doy iniciar. Y como podemos ver, me indica que la distancia inicial era 78 centímetros, la distancia final es 29. Como podemos observar, nos encontramos cerca de los 29. Y la velocidad es 0.65 metros sobre segundo. Si volvemos a probar el dispositivo, quizás desde un poco más atrás, nos debería indicar algo similar. A ver. Ahí está, 0.65 metros sobre segundo. Vamos a colocarlo un poco más cerca, quizás por acá. Debería tener una distancia inicial como de 63 o 57 centímetros. Vamos a probar. 55 centímetros. Y como podemos observar, quedó justo a 6 centímetros, que es como se ve en la aplicación. Y siempre la velocidad da igual, 65 metros sobre segundo, porque es la velocidad constante del carrito, que siempre debería mantenerse de la misma manera, porque estamos usando el driver del motor con valores digitales, es decir, no controlamos la velocidad, sino que la velocidad siempre debería ser constante. Y como podemos observar, se cumple, ya que en las tres mediciones nos arroja una velocidad exactamente igual en metros sobre segundo. Podemos hacer una última medición para probar. Igual. Entonces el dispositivo funciona adecuadamente. Muchas gracias por su atención. Bueno, entonces luego de ver el funcionamiento vamos a explicar cómo funcionan las modificaciones que le hicimos al dispositivo. Como podemos observar, el circuito es exactamente el mismo porque las configuraciones fueron en software y no en hardware. Entonces observemos el código. El código, para realizarlo, lo que se hicieron fue emplear código que ya habíamos utilizado en el proyecto anterior. De hecho, utilizamos el mismo código y lo que hicimos fue crear nuevas funciones a partir de las funciones que ya existían. Entonces, comencemos observando cómo funciona. Primero que nada, lo nuevo en este código son estas variables que se llaman df, velocidad y tiempo. Tiempo es una variable entera porque la necesitamos entera para realizarle el tiempo del delay. Luego tenemos dos variables long, que son day para distancia inicial y df para distancia final. Y tenemos una variable tipo float que se llama velocidad. Y esto es de tipo float para que acepte decimales. Entonces, vamos a observar el loop. Este es el código que se ejecuta en bucle cuando iniciamos el proyecto, que es una llamada a la rutina escucha nuevo. Esta rutina lo que hace es revisar constantemente la terminal Bluetooth y chequear si se han recibido alguno de estos tres datos: el dato 0, el dato 1 o el dato 2. Igual que en el código anterior, tenemos en la aplicación un botón que se llama dead para indicar que se detiene, y lo que hace es enviar el dato 0, un botón que se llama AF o AB pequeña para indicar que el dispositivo debe avanzar, y un botón que se llama red para indicar que el dispositivo debe retroceder. Entonces,
la función de detener y la función de retroceder funciona exactamente igual que en el proyecto anterior, entonces no es necesario explicarla. Y la que ejecuta el código que estamos usando es esta, cuando le indicamos que el carrito avance. Esto lo que hace es hacer una llamada a esta función que se llama detectar distancia para calcular la distancia inicial. Luego avanza el motor por un tiempo de 750 milisegundos, que era lo que habíamos determinado, como podemos observar aquí. Detiene el motor, esperamos un tiempo de 200 milisegundos para calcular la distancia final después de que el carro termine de moverse por la inercia. Y luego que tenemos la distancia final, calculamos la velocidad. Entonces vamos a observar qué es esto de detectar distancia. Esta es una función que se realizó utilizando un código muy similar al de la práctica anterior. Mediante la función distancia de la librería 04, calculamos la distancia de cualquier obstáculo en un rango de 2 centímetros a 4 metros. Entonces, si tenemos una distancia que es menor o igual a 90, que escogimos 90 porque tenía que ser una distancia menor a 1 metro según los requerimientos. Si la distancia es menor o igual a 90 y se envía la opción 0, se calcula la distancia inicial, que básicamente es pasar esta distancia, guardar este valor en la variable distancia en la variable distancia inicial. Y se imprime que la distancia inicial es el valor guardado en la variable de i, centímetro. Distancia inicial, tanto centímetros. En el segundo caso, si se envía el parámetro 1 y la distancia es menor o igual a 90, entonces se guarda el valor de la distancia en la variable de f. Entonces la distancia final es igual a tantos centímetros. Entonces aquí ya vimos que primero se detecta la distancia inicial, se avanza el carro por un tiempo de 750 milisegundos, se detiene el motor, se esperan 200 milisegundos, se calcula la distancia final y después se calcula la velocidad. Ahora, ¿cómo se calcula la velocidad? Aquí hay un ligero cambio porque primero sabemos que la fórmula es velocidad igual a distancia inicial menos distancia final sobre tiempo. Pero aquí hay unas cosas que cambian en la fórmula que ejecutamos en el programa debido a ciertas consideraciones. Como podemos observar, guardamos la diferencia entre la distancia inicial y la distancia final en esta variable de tipo flotante que se llama recorrido. Y la fórmula, en vez de ser recorrido sobre tiempo, es recorrido por 10 sobre tiempo. ¿Y esto por qué? Ya lo vamos a ver. Entonces, si observamos aquí, vamos a colocar el carro por acá. Si observamos por aquí, suponiendo en este ejemplo que tenemos un valor en recorrido de 30 centímetros y un valor en tiempo de 750 milisegundos, entonces lo que nosotros esperaríamos es que al realizar esta operación, transformando primero los valores, obtuviésemos 0.3 metros, 0.750 segundos, que es igual a 0.4 metros sobre segundo. Sin embargo, esto no es lo que ocurriría en el programa porque hay que tener en cuenta algo. Los 750 que están en la variable tiempo no son iguales a 0.75. Y ciertamente tampoco son milisegundos. Es decir, esto es una variable de tipo entero y es 750 en números enteros. Por lo que esto hay que cambiarlo primero antes de poder realizar la operación. Entonces, suponiendo que la fórmula es esta, donde di menos df es la variable recorrido, entonces vamos a observar que si realizáramos esta operación así tal cual, no nos daría el resultado deseado que es 0.4, sino 0.04. Entonces, para que la fórmula funcione, hay que transformar los datos primero. Entonces, lo que hacemos es primero tomamos este valor de 30 centímetros y lo transformamos a metro, dividiéndolo entre 100, porque en un metro hay 100 centímetros. Igualmente, con los 750 enteros, hay que pasarlo a segundos, que sería 0.750, y para eso dividimos este valor entero entre 1000. Cuando hacemos esto, nos queda lo siguiente: 30 por 1000 y 750 por 100. Esto se simplifica de manera que nos queda 30 por 10 entre 750. Y esto sí nos dan los 0.4 metros sobre segundo, que es el resultado esperado. Entonces, parametrizando esto, nos queda que la fórmula que hay que emplear es el recorrido por 10 sobre el tiempo, y el resultado va a ser metros sobre segundo. Y esa es la razón por la cual esta fórmula es recorrido por 10 sobre tiempo.
Cuando calculamos la velocidad, simplemente imprimimos que la velocidad va a ser igual a la velocidad calculada en metros sobre segundo. Y ese es el funcionamiento del circuito en el código. El resto de código es el mismo que estaba en el programa anterior. El único cambio fue que quitamos el tiempo de protección del motor porque no hace falta, ya que no vamos a hacer giros, sino que el motor solamente se mueve hacia adelante y hacia atrás. Y para poder calcular el tiempo de recorrido correctamente. De resto, el otro código es lo mismo, tenemos el mismo código del servo que no lo estamos usando, porque el objetivo de la tarea era modificar el prototipo para que hiciera una función diferente. Y se cumplió. Entonces, muchas gracias por su atención.